En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, querido oyente, y bienvenido a este espacio complutense donde podrás escuchar toda la actualidad de nuestra diócesis de la mano de mi compañera Patricia de la Fuente y un servidor, Javi Bóveda. Bienvenido al Espejo de Alcalá. Y comenzamos hablándote de la Carta del Obispo, la cual salió esta semana con el título Reparar los pecados contra la Eucaristía. En ella nos habla sobre la importancia de la misma y de los actos de reparación ante los sacrilegios cometidos contra el Santísimo Sacramento. La carta completa está disponible en la página web diocesisdealcalá.es. Y esta misma semana, el martes por la mañana, Monseñor Antonio Prieto Lucena presidió el juramento de los nuevos miembros electos del Consejo Presbiteral. El acto se celebró en la sala capitular del Monasterio de San Bernardo en la ciudad complutense. Si te estás preguntando qué es esto del Consejo Presbiteral, no te preocupes porque el obispo te lo va a explicar a continuación. Consejo Presbiteral es como el Senado del Obispo y el Obispo lo convoca 2 veces al año para consultar a los consejeros las cuestiones más importantes que en ese momento está trabajando pastoralmente. Estamos trabajando 2 cuestiones importantes, la constitución del Fondo Diocesano de Sustentación del Clero y la posible aprobación o pedir consejo a los consejeros sobre la necesidad de elaborar un directorio diocesano de iniciación cristiana. El pasado domingo 26 de octubre, la comunidad venezolana participó de una Santa Misa en acción de gracias por la canonización de los 2 primeros santos del país hispanoamericano. La Eucaristía fue presidida por nuestro obispo diocesano y tras ella, los asistentes pudieron compartir una comida en los jardines de la catedral. Y terminamos esta sección de las noticias contándote algo sobre la peregrinación diocesana de los jóvenes al Santuario de la Virgen de la Peña de Francia en Salamanca. Del 17 al 19 de octubre, los peregrinos se instalaron en la alberca. Esta peregrinación al santuario tuvo lugar el sábado 18. Una vez en la cima, los jóvenes participaron en la celebración de la Eucaristía, seguida de un tiempo de comida fraterna, catequesis y adoración. La jornada culminó con la oración de consagración al Inmaculado Corazón de María y de regreso a la alberca, los participantes pudieron descansar y disfrutar de una visita guiada por el pueblo. El domingo, tras la misa en la alberca, el grupo se trasladó a Salamanca, donde visitaron la ciudad y conocieron el testimonio de Fray Pablo, un joven carmelita que durante una larga lucha contra el cáncer vivió su vocación con admirable entrega. En esta víspera de Todos los Santos queríamos invitar a alguien para hablarnos del tema del cine, porque como bien sabes, con el paso del tiempo se ha instalado cada vez más en nuestra sociedad la fiesta de Halloween, que retira del punto de mira la solemnidad católica para llevarlo a las películas y los circos de terror, lo feo, lo abyecto, la muerte. Entonces el año pasado invitamos al sacerdote Javier Ortega para hablarnos de los peligros de celebrar Halloween. Hoy hemos querido fijar nuestra mirada en el cine, invitando al sacerdote Borja Landón, vicario de la zona sur de nuestra diócesis de Alcalá de Henares y además párroco también en San Sebastián Mártir de Arganda. Él se licenció en Teología Dogmática con una tesina en donde estudiaba el pluralismo religioso en el cine. Buenas tardes, Borja, y bienvenido al Espejo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es un placer tenerte con nosotros para hablar de este tema del cine. Quería empezar preguntándote por qué te gusta tanto el cine. Bueno, siempre ha sido como una afición muy asentada, ¿no?, en mi familia. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que veíamos en el salón de casa pues algunas películas con mis padres, con mis hermanos, y luego las comentábamos y aprendíamos pues a base de ver películas con un mensaje positivo y sano. Bueno, hablas de películas con un mensaje positivo y sano. Hoy queremos fijar nuestra mirada en películas que tienen mensaje, películas como El Exorcista, El Rito, El Exorcismo de Emily Rose, Nefarious o la trilogía Warren, que es tan famosa, ¿no?, ahora mismo, que trata muy de cerca el tema de las posesiones demoníacas. ¿Por qué crees, Borja, que hay directores y productores que se interesan por hacer este tipo de cine? Bueno, por varias razones. Comercialmente, el miedo siempre vende. Las emociones fuertes, la adrenalina atrae al público. Entonces muchos estudios de cine han visto en este subgénero de películas de terror un filón que les va a resultar muy rentable, porque despiertan en el espectador un interés por lo desconocido, la curiosidad, el morbo.
Fijándonos en estas películas que he mencionado antes, ¿debería un cristiano verlas? ¿Por qué sí o por qué no? Depende. Es muy importante tener dos actitudes cuando se quiere ver una película sobre exorcismos. En primer lugar, es muy importante saber qué película se va a ver, quién está detrás, con qué intención está hecha, qué imagen nos va a dar de la Iglesia, porque hay directores o guionistas que siempre caen en lo mismo, ¿no? El cliché tan manido de presentar a una iglesia obscurantista, extravagante. Y en segundo lugar, son muy importantes las disposiciones personales de la persona que consume este tipo de cine. Entonces tiene que estar muy bien formada, que conozca la doctrina de la Iglesia, que dice el catecismo sobre teología espiritual, es decir, sobre quién es el demonio, qué es el pecado, cómo funciona la dinámica de la tentación. Un católico, por ejemplo, debe saber que la manera más eficaz que utiliza el demonio para apartarnos de Dios no es con la posesión, sino con las tentaciones que nos lanza repetidamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es allí donde el cristiano creo que tiene que presentar batalla. Claro, esto me lleva a la pregunta, si ver este tipo de cine, ¿no? Sobre, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Estábamos fijándonos en películas sobre el demonio y posesiones. Entonces, ¿este tipo de cine podría ser una vía para la entrada del demonio en nuestra vida? Bueno, no necesariamente, ¿no? Es verdad que culturalmente vivimos en una sociedad muy secularizada, pero que sigue teniendo mucha sed de trascendencia. Entonces, para el público más alejado de la fe hay mucha ignorancia en este tema, pero se intuye que la vida no solo se reduce a lo que podemos ver y tocar, sino que existe también el ámbito espiritual, ¿no? Y subyacen preguntas universales que al final gran parte del público se hace, ¿no? El tema del miedo, la muerte, la distinción entre el bien y el mal, la pregunta sobre Dios y los ángeles. Entonces, ¿ver este cine abre la puerta al demonio? Si se va con cautela y con esta disposición sana, yo creo que no, ¿eh? Es la disposición de quien va no con morbo o con una curiosidad malsana, sino con el deseo pues de pasar un buen rato con amigos y que eso incluso le pueda servir para hacer un cineforum, para hablar sobre el mal y la desdicha que provoca el demonio, en contraste con la felicidad y la paz que encontramos en Jesucristo. De hecho, en el Evangelio lo vemos muchas veces. Nada puede el diablo frente a Jesús, por eso vence al tentador varias veces, ¿no? Como en el desierto, y cura a muchos endemoniados. ¿Todo esto que estás diciéndonos se puede extrapolar a la literatura, a la música u otro tipo de arte? Por supuesto. Por eso es importante educar en el arte que defiende y revela los trascendentales, ¿no? El bien, la verdad, la belleza. Leer buena literatura, por ejemplo, los clásicos, siempre dibujan con riqueza y con una gran profundidad antropológica al ser humano, ¿no? Me acuerdo del Señor de los Anillos, es una obra muy buena en este sentido, porque nos habla, a su modo, de la fuerza de la tentación, del demonio, pero también nos habla con mucha fuerza del bien y de la gracia, ¿no? Los clásicos nos ayudan a distinguir con precisión el bien y el mal, la frontera que actualmente ha quedado desdibujada en algunas trilogías de cine o de literatura o en algunas letras de canciones actuales. ¿Qué hacer, Borja, para ayudar a aquellos que son cercanos a nosotros, que están facilitando o que sabemos que están facilitando vías de apertura al demonio, ya no hablando de cine, sino en general? Pues yo creo que hay que intentar hablar con esas personas para indicarles que ese camino solo trae desdicha. El demonio es el padre de la mentira y con el cebo de lo aparentemente atractivo nos intentan meter en una espiral de desesperanza y sufrimiento de la que cuesta mucho salir, ¿no? Entonces intentar hacerles ver a este tipo de personas que al final jugar con estas cosas de forma irresponsable pues no nos va a hacer ningún bien, ¿no? Al final solo Cristo es el camino de la salvación y de la paz verdadera. Es gracioso porque hemos pasado de fijarnos en El Exorcista, el rito, el exorcismo, o sea, películas de exorcismos, a que mencionaras, ¿no? El Señor de los Anillos, que habla a su modo, como decías, de la tentación, ¿no? Del mal y de los trascendentales. Entonces, una película que nos recomiendes que hable de la verdad, de la bondad y la belleza, aunque sea a su modo. Bueno, hay muchas películas, ¿no? Las que citaste antes que se encuadran en este subgénero de exorcismos y de demonio. Pues yo recuerdo que la película que más me ha impactado es El Exorcista, ¿no? Porque al final no trata solo de la posesión de una niña basada en un hecho real, ¿no? Sino en la historia de redención de un sacerdote que tiene dudas de fe al principio, pero que luego con arrepentimiento y contrición pues tiene un acercamiento a Dios y
y una capacidad de sacrificio muy grande, ¿no? O la del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Muestra una imagen muy positiva de lo que es la Iglesia, de lo que significa la figura del sacerdote. Películas que se alejen un poco más de este género, pues tendría que pensarlo bien, pero hay muchas, ¿no? Muy sanas, ¿no? Hace poquito estrenaban en la película La leyenda de Baggervance, que es como una metáfora a través del deporte del golf, de cómo al final tenemos que escoger el camino correcto, ¿no? Tenemos que dar el golpe adecuado para hacer las cosas bien y estar cerca de Dios. ¿Qué poder tienen las historias, aunque sea a través del cine, de la literatura, para hablarnos de Dios? Pues un poder muy, muy grande, pienso, ¿no? Es verdad que la sociedad en la que nos encontramos es una sociedad que recurre mucho a la tecnología, ¿no? Y el tema de la buena literatura o de las buenas películas está cada vez más en desuso. De hecho, yo muchas veces en la parroquia me sorprendo porque lo que para nosotros cuando éramos pequeños era un gran entretenimiento como ver una película, pues ahora casi los jóvenes no ven películas, ¿no? ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? Pues muy pocos han visto El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que vamos a hacer para incentivar la educación a través del arte, del buen cine, de la buena literatura, de la buena pintura, de la escultura, pues será un aliado, un poderoso aliado para que la gente pues descubra la belleza que se esconde detrás de esas obras artísticas y pueda tener un criterio muy bueno de lo que es verdadero, bueno y bello. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Borja. Yo creo que nos quedamos con esto último, ¿no? Que la gente pues llegue a Dios a través de esto, y de esta manera también pues al final uno se acaba alejando de estas fiestas como Halloween, ¿no? Y al final se acaba acercando más a lo bello, ¿no? A lo que... Eso esperamos, sí, hay que intentar educar a la sociedad para que tenga buen gusto, ¿no? No se fije en la fealdad o en la maldad, sino en el bien, ¿no? Y que siempre es mucho más atractivo. Pues sí, muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias a ti. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Hace pocos días se cumplía un año de ponerse la primera piedra del que será el edificio nuevo de la parroquia de Santa Teresa en el barrio de La Garena, en Alcalá de Henares. Queríamos ver, igual que en verano pues hicimos un pequeño seguimiento de cómo estaban las obras, pues queríamos volver a contar con uno de los miembros de la oficina técnica de Alcalá de Henares, de la diócesis, para ver cómo está yendo la cosa. Entonces tenemos aquí con nosotros a Juan Manuel Vega, que es arquitecto técnico de la diócesis, director de ejecución de obra. Buenas tardes, Juanma. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, Juanma, cuéntame en qué fase se encuentran las obras actualmente. Pues las obras actualmente acabamos de finalizar o estamos finalizando la fase de estructura con las últimas vigas, correas de la cubierta. La estructura general del edificio es de hormigón armado, salvo justamente esos faldones inclinados de la cubierta de la nave, que son de estructura metálica. Bueno, pues están terminando ya las últimas piezas de ese elemento y ya digamos que la fase de estructura está finalizada. Entonces, desde fuera, ¿qué es lo que se puede contemplar ahora mismo? Bueno, desde fuera lo que ya sí se empieza a ver el volumen general de lo que es el conjunto, ¿no? El templo y las salas parroquiales, los salones. Entonces, aún lo que pasa es que está rodeado de andamios y estamos comenzando a ejecutar las fachadas. En concreto, la fachada este ya está un tanto avanzada. Se puede ver ya un poco el aspecto general que va a tener el edificio por fuera. Por tanto, bueno, sí que con un poquito de visión así y mirando el cartel que hay fuera, donde se ve una imagen en 3D del resultado final, ya sí se llega a entender un poco esa volumetría general del edificio. Y bueno, ¿cuáles serán los próximos pasos para noviembre-diciembre? Como te decía, la fachada ya está tanto avanzada. Entonces, bueno, lo siguiente es terminar de ejecutar toda la envolvente del edificio. Tenemos el esqueleto, que es la estructura,
infraestructura y ahora hay que tanto cubrir aguas como pues eso, finalizar todas las fachadas exteriores. Y mientras tanto también ya tenemos replanteado todo el interior. El replanteo es dibujar en el suelo, en los forjados, dibujar por dónde van a ir las divisiones y demás. Con lo cual, pues en estos meses hasta que acabe el año se finalizará toda esa envolvente y ya se comenzará a trabajar en el interior. ¿Vais a tiempo? La verdad es que sí, la obra va bastante bien en cuanto a planificación, o sea que no hay, a día de hoy, no hay ningún motivo por el cual las obras se vayan a retrasar ni nada, con lo cual, salvo que, bueno, pues surja algo y aún tenemos margen de reajuste, ¿no? Los tiempos van francamente bien. Y ya para terminar, ¿nos recuerdas para cuándo se esperaba la consagración de la parroquia? La consagración no lo sé, quiero decir, yo puedo decirte la fecha en la que está previsto finalizar las obras, porque claro, piensa que cuando acaba la obra hay que dotar al edificio de mobiliario y de otro equipamiento básico necesario para poderlo usar. Entonces, bueno, pues de hecho ya nos han pedido cuántos bancos y de qué dimensiones, porque habrá que ir ya adelantándose a este tipo de cuestiones. La obra está previsto que finalice para comienzos de verano, o sea, a finales de mayo, primeros de junio es la fecha que por contrato tenemos la fecha de finalización. Pero ya te digo, a partir de ahí, pues habrá que dotarla de aquellas cuestiones necesarias para poder precisamente inaugurar y hacer esa celebración y consagrar el templo. Pues Juanma, nada más, no vamos a entretenerte más. Nada, muchísimas gracias por este ratito, por ponernos al día con respecto a la parroquia, a las obras de la parroquia Santa Teresa. Gracias. Ari. Mañana comenzamos el mes de noviembre con la solemnidad de Todos los Santos. La Iglesia que peregrina en la tierra hace memoria de sus mejores hijos, que participan de la gloria de Cristo en el cielo para recibir de ellos el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y un día, con la gracia de Dios, la corona del triunfo. En Alcalá, desde hace muchos años, queremos que los niños y adolescentes vivan esta fiesta de manera especial. Por eso celebramos Halloween. La santidad vence. Es la fiesta del triunfo de la santidad sobre la vida de pecado y la lejanía de Dios. Quisiera invitar a todos los niños de la diócesis y a sus padres a participar de esta fiesta que se celebrará en cada vicaría. No dejemos que nos roben la fiesta de Todos los Santos, que tiene tanto sentido y tanta profundidad. Otras fiestas llenas de monstruos, vampiros y zombis pueden ser divertidas y sin duda fomentan el consumismo, pero también pueden derivar hacia excesos y hacia peligrosas formas de esoterismo. Lo nuestro es la santidad, nuestro destino es el cielo, no lo olvidemos. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense. Sigues en Mediodía COPE y a continuación, como cada último viernes de mes, queremos presentarte a alguien. En la sección de Santos, que esta vez es especial porque cae justo en la víspera de esta solemnidad, Alejandra Torres, de la Comisión Histórica para la Causa de los Santos de nuestra diócesis, nos trae la biografía de un venerable irlandés que durante toda su vida tuvo que luchar contra el demonio del alcohol. En nuestra sección solemos hablar de santos y santas que ya forman parte del calendario litúrgico, pero hoy queremos detenernos en la vida de un venerable, Matt Talbot. Antes de conocer su historia, vale la pena explicar qué significa este título dentro de los procesos de canonización de la Iglesia. Un venerable es una persona cuya vida y virtudes han sido cuidadosamente estudiadas por la Iglesia y en la que se ha reconocido la práctica heroica de las virtudes cristianas, la fe, la esperanza y la caridad. En 1994, San Juan Pablo II declaró venerable a Matt Talbot por haber vivido estas virtudes en grado heroico. Si llegara a comprobarse un milagro atribuido a su intercesión, sería proclamado beato. Para ser santo, tendría que haber un milagro más. Hoy, Matt Talbot es considerado un modelo y un compañero espiritual para quienes luchan contra el demonio del alcohol y buscan en la fe la fuerza para superar sus debilidades. Matt Talbot nació en Dublín el 2 de mayo de 1856
Era el segundo de 12 hermanos en el seno de una familia muy pobre. A los 12 años dejó la escuela y comenzó a trabajar para un comerciante de vino. Poco después, con tan solo 13 años, empezó a probar la mercancía y pronto cayó en el alcoholismo. Su padre y varios de sus hermanos también sufrían el mismo problema. Con el tiempo, la situación de Matt fue empeorando. Frecuentaba los bares de la ciudad todos los días y regresaba a casa completamente ebrio. Gastaba todo su sueldo en bebida y cuando el dinero se acababa, empeñaba su ropa, pedía préstamos, cualquier cosa con tal de seguir bebiendo. Su madre, angustiada, le suplicaba una y otra vez que dejara el alcohol, al verlo cada día más hundido. Pero un día algo cambió. Fue una noche de 1884 cuando Matt tenía 28 años. Sin dinero y sin nadie que quisiera invitarle a una copa, sintió el peso del vacío en su vida. Esa noche le prometió a su madre que dejaría de beber. Poco después acudió al seminario de Holy Cross, donde hizo una promesa: dejar el alcohol durante 3 meses. Al cumplirse ese tiempo, la renovó por otros 6 y finalmente por toda la vida. ¿Cómo fue su conversión interior y dónde encontraba Matt la fuerza y la esperanza para mantenerse firme y no caer en el alcohol? En la oración constante, en la misa diaria, en la lectura espiritual, en el rezo del rosario y en el ayuno. Dejó también el tabaco y comenzó a vivir de manera sencilla, austera y profundamente unida a Dios. Su jornada comenzaba a las 2 de la madrugada. Rezaba de rodillas durante largo rato y luego asistía a misa. Incluso en sus horas de trabajo seguía orando en silencio. El 7 de junio de 1925, domingo de la Santísima Trinidad, se dirigía a misa cuando sufrió un ataque cardíaco y murió en plena calle en Dublín. Nadie lo reconoció al principio, pero al examinar su cuerpo encontraron bajo sus ropas señales de penitencia y austeridad, testimonio de una vida transformada por la gracia. En el centenario de su muerte, la figura de Matt Talbot nos muestra cómo una persona débil en medio del infierno del alcohol pudo encontrar a Dios y convertirse en un ejemplo luminoso de conversión y perseverancia. A comienzos de 1926 apareció el libro La breve vida de Matt, escrito por Sir Joseph Klim. En pocos meses ya circulaban 140.000 copias, y 20 años después la biografía había sido traducida a 21 idiomas. Su vida inspiró además un movimiento de retiros espirituales destinados a ayudar a quienes desean liberarse de las adicciones, especialmente del alcohol. De él nos queda esta frase llena de humildad y esperanza: nunca seas demasiado duro con el hombre que no logra dejar de beber. Dejar de beber es tan difícil como resucitar a los muertos, pero ambas cosas son posibles e incluso fáciles para nuestro Señor. Solo debemos depender de Él. Y hablando de todos los santos, te recuerdo que hoy por la tarde se celebra Halloween. Este año tiene de especial varias cosas, entre ellas que la adoración nocturna de los adolescentes será esta vez en el colegio Alborada y por parte de los niños podrán disfrutar de esta tarde en 3 puntos distintos de nuestra diócesis: Algete, Arganda y Alcalá. Te recordamos los horarios: a las 5:30 comenzará el encuentro de niños en los 3 municipios y a las 9 de la noche empezará el de adolescentes en el colegio Alborada. No solamente podrán celebrarlo niños y adolescentes de nuestra diócesis. Para todos los que queramos, la Escuela Diocesana de Evangelización ha preparado una tarde de vigilia. A las 5, quien lo desee podrá unirse a un rosario en la Plaza de los Santos Niños. A las 6:15 habrá un teatro y a las 7:30 será la misa de la víspera de la fiesta de Todos los Santos. A continuación, la Escuela de Evangelización ha preparado su tradicional vigilia de evangelización. A las 10 de la noche se trasladará el Santísimo a la Plaza de los Santos Niños y seguidamente habrá adoración, alabanza y testimonios allí mismo. Como decíamos, todos estamos invitados a participar de esta tarde tan especial. Con esa celebración tan especial terminaremos el mes de octubre. Unos días después, del 3 al 6 de noviembre, los sacerdotes del decenio, es decir, aquellos que se ordenaron hace 10 años o menos, tendrán su tradicional peregrinación con nuestro obispo Monseñor Prieto Lucena. Esta vez viajarán a Salamanca y desde allí irán a visitar lugares como el Monasterio de la Fuencisla, Alba de Tormes, el Sepulcro de San Juan de la Cruz e incluso el Monasterio de la Encarnación de Ávila, entre otros.
Y 3 últimos avisos. El primero es que la semana que viene darán comienzo los martes teológicos de noviembre. El curso de este mes estará dedicado al compromiso de la Iglesia en la protección del menor y adultos vulnerables y será impartido por el profesor Luis Alfonso Zamorán. Será gratuito sin necesidad de matrícula. Los martes 4, 11 y 18 de noviembre de 7 a 9 de la tarde. Repito, sin necesidad de matrícula y además será impartido en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal como todos los otros cursos. Además, también el día 11 de noviembre se celebrará el aniversario de la adoración perpetua en la Capilla de las Santas Formas de Alcalá de Henares con una Santa Misa en acción de gracias presidida por nuestro obispo en la parroquia de Santa María la Mayor como cada año. Y por último teníamos que decirte que el día 9 de noviembre será la jornada de la Iglesia Diocesana. Apúntatelo porque próximamente te daremos más información por aquí o por las redes sociales y la web diocesanas. Y llegados una vez más al final de este programa, solo nos queda desearte un feliz día de Todos los Santos y un buen comienzo de este mes de noviembre. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Patricia de la Fuente y Javi Úbeda. Te dejamos por ahora para más actualidad.